Bienvenido, Eduardo, a platicar sobre la verdad, sobre la adicción. Gra- Adelante. Muchas gracias, Michelle. Gracias por la introducción. Gracias por tenerme aquí esta noche. También gracias a Charlene y a Bev. De verdad, para mí es un verdadero honor, padres de familia, contar con su presencia. La razón por la cual me honra mucho contar con su presencia y que ustedes dediquen este tiempo es porque usualmente los mayores cambios vienen cuando hay un involucramiento de miembros de la comunidad, específicamente los padres de familia. Nunca nos olvidemos que los padres de familia son uno de los factores protectores más grandes en contra de los trastornos adictivos. Y esta noche voy a compartir ahorita mi pantalla. El tema vamos a hablar, espérenme un segundo. Quiero ver qué hice. El tema de lo que vamos a hablar es la verdad sobre las adicciones. Solo quiero bajar un poco la pestaña. Quiero ver, bueno, voy otra vez. Aquí está. Ok. Entonces, la verdad sobre las adicciones. Una de las cosas que es sumamente importante entender cuando hablamos de la prevención de los trastornos adictivos es primero que todo entender cuáles son los factores de riesgo, es decir, aquellas cosas que no necesariamente simbolizan de que si tenés esto, te vas a hacer adicto, te vas a hacer adicta, pero son cosas que algunas, si las tenés, y usas o terminas tomando o usando cualquier tipo de sustancia psicoactiva, especialmente a una edad temprana, el riesgo es mayor en comparación a la gente que no lo tiene. Esto es el equivalente a decir de que, por ejemplo, si tenés una predisposición genética a la diabetes, si tenés una predisposición porque corre la diabetes en tu familia o a las enfermedades cardiovasculares, eso no significa que te vas a hacer diabético, al menos que nazcas con diabetes tipo 1, pero si no te cuidas o si no haces ejercicio y todas esas cosas, posiblemente el riesgo es mayor en comparación con una persona que no tenga estos factores genéticos, por decirlo así. Cuando hablamos de los trastornos adictivos, es sumamente importante entender que el entorno familiar, primero que todo, puede incrementar el riesgo de que una persona sufra un trastorno adictivo. Un ambiente inestable puede aumentar el riesgo de adicción en los jóvenes debido al trauma, debido a la ansiedad, de que algunas veces, en algunas ocasiones, hay algunas personas que pueden buscar el uso de una sustancia y temporalmente los puede hacer sentir mejor. Pero esto es un factor de riesgo. El segundo factor de riesgo al que me quiero referir habla mucho sobre lo que es la presión social. Ahora, cuando yo crecí, yo soy del Salvador, así que les quiero explicar un poco que cuando yo crecí en El Salvador, no teníamos redes sociales. Entonces, básicamente, la presión venía de lo que oíamos que la demás gente estaba haciendo en escuela, en secundaria, por decirlo así, especialmente cuando estás en escuela media. Entonces, lo que eso va creando es una percepción de que si todo el mundo lo está haciendo, ese es un efecto normalizador. Y los seres humanos en sí tendemos a hacer lo que percibimos que la demás gente está haciendo. Entonces, si sentimos esa presión social, no es necesariamente en el sentido de que alguien te está diciendo, toma o fuma, pero usualmente, ¿a qué estamos expuestos? ¿A qué contenido estamos expuestos? ¿Qué estamos viendo en nuestra casa? Todas esas cosas incrementan la presión social de ser parte de lo que percibimos que es lo que la mayoría de gente está haciendo. Y el tercer punto, que también es sumamente importante, es la salud mental. ¿Por qué hablo sobre la salud mental? Lo que sabemos concretamente es que mucha gente que termina desarrollando un trastorno adictivo tiene una cosa en común, aparte de la edad de primer consumo. Y eso es que usualmente cuando son diagnosticados con un trastorno adictivo, usualmente tienen algunas otras, tienen lo que se llama un diagnosis doble, que tal vez no solo son diagnosticados con un trastorno adictivo, pero en el trasfondo tal vez tengan ansiedad, tal vez tengan depresión. Y esa es la razón por la cual alguna gente que cuando empieza a tomar o a usar sustancias le cuesta mucho más parar en comparación a la gente que tal vez no tiene estos factores de riesgo.
¿Por qué hablo sobre estos factores de riesgo y por qué esto es importante para ti? Porque la concientización te empodera a tomar decisiones informadas. Cuando yo crecí, todos nuestros especialistas que trabajamos en Pathways for Prevention somos personas que hemos pasado por un trastorno adictivo. Y lo que les puedo decir, si yo hablo de estos tres factores de riesgo, es que tenía los tres. El primero, en mi entorno familiar, vengo de un hogar alcohólico. Consecuentemente, pasé por mucha inestabilidad, pasé por tal vez mucho trauma cuando estaba creciendo. Eso no me garantizaba que me iba a ser adicto, pero también había mucha presión social. Yo pensaba que tomar alcohol y fumar cigarrillos era todo lo que todo el mundo estaba haciendo. Y también otra cosa que es muy importante cuando se habla de la presión social, y esto más que esto aplica para todos los jóvenes, todos los adolescentes, es que a mí me costaba mucho decir que no. ¿Por qué? Porque lo correlaciono a la salud mental. Yo tenía mucha ansiedad, entonces siempre pensaba de que si le decía que no a una amiga o a un amigo, me iba a costar muchísimo, muchísimo, muchísimo volver a regenerar la amistad con esa persona o esa persona simple y sencillamente ya nunca más iba a querer ser mi amigo o mi amiga. Entonces, la salud mental, la presión social tienen cierta correlación también. Consecuentemente, yo también en mi familia tengo una predisposición genética a la ansiedad. Entonces, al tener una predisposición genética a la ansiedad, la primera droga que yo probé a los 14 años fue la nicotina. Y lo que me acuerdo es que hasta cierto punto me calmó mi cerebro. Al tener ansiedad, tenés un cerebro que es sobreactivo y al sentir ese efecto calmante, por decirlo así, la tendencia fue que lo quise volver a seguir haciendo porque sentía que hasta cierto punto me producía cierto alivio. Otra cosa de las cuales hablamos mucho es el efecto, esto, lo que les decía anteriormente, de la normalización de las sustancias. Esto lo ves en los medios de comunicación. Si ves, por ejemplo, los comerciales en la televisión, después de un partido de fútbol, después de un partido de básquetbol, promueven la cerveza. ¿Sabían ustedes, les doy un ejemplo, que cuando la selección nacional de El Salvador juega, la cerveza más popular es un tipo de cerveza que se llama Pilsener? Entonces, cada vez que juega la selección nacional de fútbol de El Salvador, siempre sale la cerveza de los salvadoreños. La cerveza de los salvadoreños se llama Pilsener. Y usualmente lo que sale cuando sale lo de la cerveza esta, Pilsener, es de que las ventas de esa cerveza de Pilsener incrementan significativamente cuando juega la selección nacional del Salvador. Esto lo que crea es que te venden la experiencia, no, o sea, la experiencia también, digamos, hay otra cerveza que se llama Corona. La cerveza Corona también está atada a ir a la playa o a ir al mar. Esto es el efecto normalizador y que te vende una experiencia. También nunca desacreditemos el poder de las redes sociales. Lo hemos visto principalmente con el uso de los vapes o de los cigarrillos electrónicos. Entonces, una de las cosas que vemos, eh, que especialmente con el efecto normalizador de los cigarrillos electrónicos, es que tendemos a pensar de que si todo el mundo lo está haciendo, esto es lo normal, por decirlo así, que es lo que se percibe que todo el mundo está haciendo. Consecuentemente, vemos que cuando estos factores se viralizan, eventualmente lo que termina pasando es que decrece la percepción de riesgo, porque lo empiezan a promover en redes sociales y se hace la percepción de que todo el mundo lo está haciendo. Y últimamente, hablamos también de la publicidad. La promoción de alcohol y tabaco influye en la percepción de los jóvenes. Pero ahora en día lo que están haciendo es que traen a estos influencers que básicamente les dicen, promueve este producto. Se ponen una camisa, lo que se llama el subtle advertisement, que no necesariamente te están vendiendo un producto, que te están diciendo, esto te lo vendo, sino que te dicen, se ponen una camisa y dicen de que se sienten mejor desde que han empezado a hacer esto, lo otro. Les doy el perfecto ejemplo con el uso del cigarrillo electrónico o del vape o el vapo. ¿Por qué? Porque básicamente, especialmente con el uso del cigarrillo electrónico, cuando salió la primera vez, venía la gente y te decía, el uso del cigarrillo electrónico básicamente es lo mejor que le puede pasar a una persona que quiere dejar de fumar.
Ahí lo que te hace, la percepción que te crea, es que tal vez el uso del cigarrillo electrónico no es tan riesgoso, pero fumarse un cigarrillo sí. Eso es la teoría de reducción de riesgo, el riesgo de acuerdo al marketing. Entonces te va creando una percepción, perdón, errada de la realidad, que no está adecuada y no carece de los estudios suficientes. Porque cualquier persona te puede promover cualquier producto y te puede hacer pensar de que la sustancia de ellos no es tan dañina, por decirlo así. Después, hablamos un poco de las normas culturales. Esto tiene mucha influencia también. Especialmente, yo quiero hacer énfasis en algo que también es muy importante. Mis papás no son malos papás. Mis papás son personas muy buenas. Pero mi papá, cuando tuvo la conversación conmigo alrededor del alcohol, de las drogas, por decirlo así, fue antes de que fuera mi primer fiesta de quinceañera. Fue la primera celebración. Fue como que la primera vez que fui a una fiesta y que me sentí genuinamente como un adulto. Pero lo que me dijo mi papá posiblemente no era lo más saludable para mí, pero no lo hizo desde una perspectiva de ser mala persona, sino que simple y sencillamente no tenía la información adecuada. Cuando mi papá se sentó, me dijo, hijo, vas a ir a tu primera fiesta de quinceañera. Lo que te recomiendo es que si vas a tomar alcohol, toma en moderación. Pero le decís a un adolescente que tome en moderación, solo para que estemos claros, la percepción de normalización en un adolescente es totalmente diferente en comparación a la percepción de normalización en un adulto. Eso es el primer punto, que creo que es un punto muy importante. Después me dijo, pero las otras drogas, la marihuana, nunca puedes fumar y otras drogas son malas porque te pueden pasar todas estas cosas, pero me tenés que prometer que no vas a usar otras drogas. Pero me dio la libertad de tomar alcohol. Ahora, si vemos mi factor de riesgo, en mi familia, lo que entiendo ahora es que había una predisposición genética al alcoholismo. O sea, mi papá es alcohólico, mi abuelo era alcohólico. Solo para que estemos claros, las adicciones corren en la familia. Entonces, si tenés estas predisposiciones genéticas a las adicciones, no es que te vas a hacer adicto, pero si empezás a tomar, sí incrementa significativamente el riesgo a que sufras un trastorno adictivo. Y déjenme, después les voy a explicar el por qué. Pero aquí es donde viene la prevención y sustituye esa creencia cultural al decirles, hey, o sea, no importa la droga que sea, lo que importa es la edad de primer consumo. Especialmente en LATAM, en Latinoamérica, tenemos de las incidencias más altas de consumo excesivo de alcohol. Especialmente en El Salvador, de acuerdo a la data del 2022, teníamos, y en la mayoría de países latinoamericanos, usualmente apuntan entre los primeros 50 alrededor del mundo, de las incidencias más altas de muertes relacionadas al consumo excesivo del alcohol. Pero cuando hablamos de los casos diagnosticados de alcoholismo, no los traqueamos porque están tan normalizados. Entonces, esto proviene de las creencias culturales que tenemos. Pero las creencias culturales se sustituyen con la ciencia, con la información que está basada en evidencia científica para mejorar nuestra vida, por decirlo así. Miren, les quiero contar algo que es muy personal para mí. A mí, o sea, yo sufrí un trastorno adictivo. Tal vez lo mejor que le haya pasado a mi familia, afortunadamente, de que yo sufrí un trastorno adictivo es que me buscaron ayuda. Entonces fui a parar a un centro de rehabilitación. Al ir a parar a un centro de rehabilitación, yo soy el mayor de cuatro hermanos. Se sentaron a mis hermanos enfrente de mí y la terapista se les quedó viendo y después me vio a mí y les dice a mis hermanos, ¿ustedes quieren ser como ese tipo? Y mis hermanos se quedaron como que, no, ok, la adicción, después de hacer el perfil biopsicosocial, la adicción corre en su familia. Es sumamente importante que ustedes pospongan el uso del alcohol lo más que puedan. La diferencia entre ellos y yo es que yo empecé a fumar cigarrillos o cigarros a los 14 años y empecé a tomar a los 15 cuando fui a una fiesta de quinceañera. La diferencia es que mis hermanos pospusieron tomar alcohol o fumar cigarrillos hasta que tenían 18 o 19 años. Ese posponer el uso hasta los 18 o 19 años mitigó o decreció la probabilidad de que ellos sufrieran un trastorno adictivo. Consecuentemente, ninguno de ellos tiene una tiene adicción, solo yo.
Porque a pesar de los factores genéticos, el factor de riesgo más grande también es la edad de primer consumo. La otra cosa es lo que les estaba diciendo. Miren, existe la presión a un nivel micro y a un nivel macro. El nivel micro es lo que sucede en su ambiente inmediato, en su familia, en el colegio. El nivel macro es, debido a la globalización, es todo aquello que ven y oyen en redes sociales. Eso es lo que va forjando la percepción de normalización. Lo que vemos, especialmente cuando estamos hablando de la gente joven, es que la mayoría de gente joven tiende a dramáticamente sobreestimar el uso del alcohol, nicotina y otras drogas y al mismo tiempo desestiman los comportamientos que son saludables. Pero déjenme explicarles el por qué pasa eso, que creo que es un punto muy, perdón, creo que es un punto muy interesante. Eso pasa por lo siguiente. Si ustedes se ponen a pensar, voy a salirme de lo que estoy hablando para usar otro ejemplo, los accidentes de avión. Si ustedes se ponen a pensar, no sé si han visto que en agosto, o creo que habrá sido el primer día de septiembre del presente año, se accidentó un avión. El avión de Boepas 2283, que es un avión que se volvió viral, porque ese avión empezó, se fue así y se cayó y alguien lo grabó. Fue horrible. Desafortunadamente murió mucha gente en ese accidente aéreo. Pero usualmente después, si haces una encuesta con mucha gente y les decís, ¿qué porcentaje de aviones creen ustedes que se caen? La gente te dice un número como 1%, 3%, 5%, 0,1. Ahí están sobreestimando cuántos aviones se caen y desestiman los aviones que no se caen, porque si son mucho más probable a oír sobre los aviones que se cayeron en comparación a los aviones que no se caen. El número real de aviones que se caen es 0,000000012, algo así. O sea, es muy, muy bajo, pero existe la brecha entre realidad versus percepción. Eso lo que hace es que crea una cosa que se llama una normativa falsa. Entonces, si tú pensás que la mayoría de aviones se caen o que muchos aviones más se caen de los que se caen, te montas al avión, se empieza a sacudir un poco el avión o hay turbulencia, te da miedo, empezás a pensar, esto se va a caer, eso me pasa a mí a cada rato, entonces me tengo que recordar de que los aviones, la mayoría de ellos no se caen. Vuelvo otra vez al ejemplo que estaba usando del alcohol, la nicotina y la marihuana, especialmente en el contexto de la gente joven. Lo que vemos también con la gente joven es que existe una brecha en su percepción de cuánta gente está usando en comparación a la realidad de cuánta gente está usando. Esa brecha en percepción y realidad está basado en porque el lunes en la mañana o después de que alguien se emborrache, la gente va a oír de esa persona, pero usualmente no va a oír de los 100 estudiantes que tal vez fueron a la fiesta y que algunos no tomaron o otros tomaron muy poco y de los 200 que no fueron a la fiesta y que nadie tomó porque tuvieron un fin de semana que no hicieron nada y pasaron en su casa, con su familia, salieron a pasear, lo que sea. O sea, se vuelve tendencioso aquello que interrumpe la norma en comparación a aquello que cumple la norma, por decirlo así. Ojalá eso tenga sentido, porque hay que hablar con tu hijo o hija sobre esto, sobre la brecha en la percepción de la realidad versus la realidad, por decirlo así. Porque si tú pensás que todo el mundo lo está haciendo, vas a sentir esa presión interna de querer ser como lo que percibís que todo el mundo está haciendo. La percepción de lo que es, en El Salvador decimos chivo, chévere, o lo que es cool, por decirlo así. Ahora pasemos un poco a lo que hablamos sobre inicialmente, lo que les estaba mencionando sobre la predisposición genética. Porque esto es importante. Miren, existen varias cosas. Les voy a dar un ejemplo. Si tú tenés un historial de enfermedades del corazón que corre en tu familia, es importante que prevengas eso consumiendo menos sal, haciendo ejercicio, cuidando tu corazón. Esas son medidas preventivas porque estás en un mayor riesgo. Estás en un mayor riesgo que las arterias se vuelvan más elásticas, perdón, menos elásticas, que se vuelvan más rígidas. Existen factores de riesgo. Cuando hablamos de predisposición genética a la adicción, sumamente importante entender qué significa eso. A ver,
una persona que tiene una predisposición genética a la adicción cuando toma o cuando usa cualquier tipo de sustancia, porque ojo, esto es bien importante, las adicciones no solo estás hablando del alcohol, de la nicotina y de la marihuana y de las otras drogas. Hay algunas adicciones que son comportamientos compulsivos. Una de las adicciones más difíciles de tratar es la ludopatía, es decir, la adicción al casino. Otra es el comedor compulsivo. Otra es el adicto al sexo, a la pornografía. Todas esas son comportamientos que tienen índole compulsivo. Lo que todos tienen en común es que incrementan los niveles de un neurotransmisor que se llama dopamina. Eso es solo un químico en tu cerebro que está asociado con la felicidad, por decirlo así, con hacerte sentir bien cada vez que haces algo que ayuda en tu sobrevivencia. Entonces, si tú tenés una predisposición genética a la adicción, el nivel de felicidad que sentís es aquí. Alguien que no tiene una predisposición genética a la adicción y se echa un par de tragos, el nivel de felicidad que sientes acá. Después, la goma, la resaca, lo decimos diferente en diferentes países latinoamericanos. Después, el nivel de tristeza que sentís es hasta acá. Si tenés predisposición genética, el nivel de tristeza, si no la tenés, es acá. Es decir, los cambios en humor debido al imbalance que crean las sustancias es más marcado en las personas que tienen predisposición genética a la adicción en comparación a las personas que no tienen predisposición genética a la adicción. Eso es el primer factor. El segundo factor, y esto es una creencia cultural que muchas familias tenemos, mi familia la tuvo, esto es muy prevalente alrededor de todo el mundo, que hay una creencia que te dice, hey, pero le voy a enseñar a mi hijo o a mi hija a cómo tomar alcohol para que lo sepa manejar. Pero ¿sabían ustedes que las personas que tienen una predisposición genética en la adicción naturalmente tienen mayor tolerancia o aguante al licor? Porque el cuerpo de ellos nace con más enzimas hepáticas que es capaz de biodigerir y procesar el alcohol mucho más eficientemente en comparación a una persona que no tiene una predisposición genética a la adicción. Y lo otro, esto es bien importante, la gente que tiene predisposición genética a la adicción, es decir, que la adicción corre en la familia, usualmente también tiene ciertas deficiencias en un neuroquímico que se llama D2. ¿Qué significa eso? Que esa gente usualmente es un poco más compulsiva, esa gente es un poco más impulsiva. Consecuentemente, lo que sabemos específicamente que hace el alcohol, la nicotina y otras drogas es que erosionan la habilidad del cerebro de controlarse, es decir, que crean que te volvés más impulsivo. Entonces, si ya tenés eso desde una predisposición de personalidad y genética y empezás a tomar o a usar drogas o sustancias psicoactivas, es mayor el riesgo y la severidad de la adicción es mucho, mucho más fuerte. Entonces, les quería mencionar eso porque creo que es muy importante entender. Ahora, vamos al punto granular de todo esto, a lo más importante, la edad de primer consumo. Ese es el factor de riesgo más grande para caer en un trastorno adictivo. Y les quiero explicar el por qué. A ver, vamos a hablar ahorita sobre el cerebro. Vamos a hablar ahorita sobre dos partes del cerebro. La primera, la parte media del cerebro, y la segunda, el lóbulo frontal. Esta parte, lo que está aquí detrás. A ver, ¿cómo es que nosotros como seres humanos procesamos información? O sea, cualquier cosa que vemos, cualquier cosa que oímos y cualquier cosa que sentimos, primero empieza aquí en la parte media del cerebro. Después de eso, si todo está bien, esa parte media del cerebro manda la información bien rápido, algunas veces en un microsegundo, a esta parte. Y esta es la parte que procesa. Esta es la parte que controla los impulsos y las emociones. Eso es lo que te define como adulto. Porque, a ver, solo para darles un ejemplo práctico. Como adulto, ¿quiénes de ustedes, si nos ponemos a pensar, algunas veces se han levantado y han dicho, hoy sí no quiero ir a trabajar, no me siento bien emocionalmente, me siento mal, hoy no quiero hacer nada? Pero aunque no quieren hacer nada, lo terminan haciendo. ¿Por qué? Eso es la parte emocional del cerebro.
Pero después esa información se filtra y viene la otra parte del cerebro, que es la parte racional, y te dice, no, hay que pagar los biles, hay que definitivamente ir a trabajar, hay que proveer para la familia, todo eso es súper importante. Entonces, esta parte controla la parte emocional del cerebro, por decirlo así. Aquí es donde se vuelve interesante. Eso es un adulto. Un adolescente funciona muy diferente a un adulto. Y déjenme explicarles el por qué. Básicamente, si viéramos adentro del cerebro de un adolescente, viéramos dos partes del cerebro que están aisladas. Es decir, quiero usar esto de ejemplo, es decir, que están así. El cerebro de un adulto se ve así, está conectado. Ahora, el cerebro de un adolescente, esa conexión se ve así. Y eventualmente hay algunas que llegan hasta acá, pero tardan mucho más. Para esta parte, manda esta información a esta parte. Esta es la parte que es racional, la que piensa las cosas, la que te dice, tal vez no hagas eso porque es mala idea. La que te dice, cuando estás enojado, conté hasta 10, mejor no digas nada. O sea, es la parte que piensa en las consecuencias, por decirlo así. Entonces, cuando empezás el proceso de adolescencia, usualmente lo que termina pasando es que si vieras adentro del cerebro, se ve así, pero no tengo cable gris. El cable se ve expuesto de un adolescente, es cable gris. El de un adulto se ve como materia blanca en el cerebro. Si nos ponemos a pensar en lo siguiente, y eso es, ¿cuál es la diferencia en que un cerebro sea blanco en comparación a que un cerebro sea gris? La capa protectora blanca se llama mielinización, que ocurre adentro del cerebro. Y eso lo que hace es que protege el cableado interno y se asegura que esa información se mande lo más rápido posible para que la parte racional del cerebro controle a la parte media del cerebro, la parte no racional. Entonces, cuando te volvés un adolescente, el cerebro empieza a empieza a construir esos puentes neuronales rápidamente y básicamente empieza el proceso de protegerlos con esa capa protectora blanca que se llama mielina. Ahora, una de las cosas que es sumamente importante entender es que hay una cosa que puede interrumpir ese proceso y eso es la edad de primer consumo. Esa es la diferencia entre tomar cuando sos joven en comparación a cuando sos un adulto. Para la mayoría de gente adulta, el riesgo a sufrir un trastorno adictivo es muy bajo, pero para una persona joven el riesgo es mayor. Les doy otro ejemplo para ver si tiene sentido. Aquí adentro hay agua y vengo yo y meto esto en el agua. No le pasa nada porque esta capa protectora blanca protege al cableado interno. Este es el equivalente a que esto fuera alcohol. Entonces, y esto es tu cerebro cuando sos un adulto. Lo metes, usualmente no pasa nada, el riesgo es poco. Pero si tenés el cableado expuesto y lo metes, ese es el equivalente a tomar o usar sustancias cuando sos un adolescente. Podés, eventualmente las dañás y cuando las dañás, ya al cerebro le cuesta mucho más conectar ambas áreas, entre acá y acá. Lo que eso te demuestra es que eventualmente, si los dañas lo suficiente, ya al cerebro le cuesta mucho más comunicarse. Y eso significa que por el resto de tu vida te va a costar muchísimo el control de tus impulsos, el control de las emociones y cuando empezás a tomar o a usar sustancias, decrece significativamente el riesgo, incrementa significativamente el riesgo de que te puedas controlar. Eso es el efecto irreversible de las adicciones y eso está relacionado a la edad de primer consumo. Por eso es lo que te dice la ciencia. Posponer la edad de primer consumo decrece significativamente el riesgo a desarrollar un trastorno adictivo. Por eso es que les hablamos sobre posponer, posponer, posponer. Ojo lo que les dije inicialmente. Y eso es de que cuando hablamos de posponer, no solo estamos hablando de alcohol, del cigarrillo, de la nicotina, de los vapos, de la marihuana, de todas estas cosas, sino que también es bien importante entender que en los procesos de neurodependencia química estamos hablando también de ciertos comportamientos que son adictivos, como la adicción al casino, como les dije, la ludopatía, que es la adicción al casino, el comedor compulsivo, etcétera, entre otras adicciones. Ahora, voy a volver a compartir mi pantalla porque les quiero enseñar esto
Y quiero ver el whiteboard. Aquí está. Eh, a ver, ¿qué significa entonces cuando una persona se vuelve adicto o cuando una persona sufre un trastorno adictivo? A ver, en la cotidianidad del día a día, los receptores de dopamina surgen, suben y bajan, pero usualmente se mantienen balanceados. Les doy el perfecto ejemplo. ¿A quién le gusta levantarse en la mañana? A mí no me gusta, pero digamos me levanto acá. Pero después desayuno, me como mis huevitos, me tomo mi café, me siento bien. Pero después, me toca ir a trabajar. Pero después, salgo temprano del trabajo. Pero después, digamos, me peleo con mi hijo porque no quiere hacer las tareas. Entonces, los niveles de felicidad, es decir, se representan por medio de la dopamina, suben y bajan, pero usualmente se mantienen en este rango. Este rango significa que está balanceado. Ahora, ustedes posiblemente han oído hablar sobre la dependencia química. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de trastornos adictivos, una de las cosas de las que hablamos es que existe un efecto de desensibilización de los receptores de dopamina en el cerebro. Entonces, cuando una persona toma alcohol o usa cualquier tipo de sustancia que es considerada adictiva, el cerebro de esa persona surge los niveles de dopamina, los incrementa a un 5%. Lo que les estaba diciendo es que si tenés una predisposición genética a la adicción, no es el 5%, es al 10%, por decirlo así. O sea, es más impactante. Eventualmente, al día siguiente, esto pasa. ¿Cómo es que el cerebro eventualmente se enferma? Después de uso prolongado, eventualmente llega a un punto en el cual, señoras y señoras, el cerebro de la persona que es adicto o adicta ya no es capaz de soltar dopamina bajo sus propios mecanismos. Es decir, se vuelve químico dependiente a solo soltar una pequeña cantidad de dopamina cuando la persona usa la sustancia a la que es adicto o adicta a. A ese punto es sumamente devastador. Porque si nos ponemos a pensar en ese punto, cuando una persona sufre un trastorno adictivo, por decirlo así, llega el punto en el cual ya no siente felicidad, ya no lo motiva a hacer nada, ya hasta cierto punto le cuesta como que mucho concentrarse. Ese es el efecto devastador de los trastornos adictivos. Por eso es que usualmente decimos que cuando una persona sufre o tiene un trastorno adictivo, es muy difícil que esa persona sienta felicidad. Y cuando siente, usa la sustancia, ya no está operando en estos parámetros, está hasta aquí abajo. Ese es el efecto que incrementa la probabilidad o hace que una persona sufra un trastorno adictivo. Por eso es que decimos que las adicciones son una enfermedad, porque son un imbalance químico que ocurre en el cerebro después de uso prolongado. Ahora, esta es la buena noticia. Eso se puede revertir, pero desafortunadamente se tarda entre 1 o 2 años para que esto, si desarrollas un trastorno adictivo, vuelva acá, a su estado normal, por decirlo así. Y la persona que sufre un trastorno adictivo le costará mucho lograr abstenerse porque se siente mal y sabe que si usa una sustancia o juega en el casino o todas esas cosas, hasta cierto punto eso le puede traer un poquito más de felicidad, por decirlo así. Estos son las adicciones. Ahora, les quiero hablar sobre la ludopatía y también les quiero hacer hincapié en el uso de la tecnología. La adicción al casino. Es sumamente importante ver que las adicciones al casino están pasando en los teléfonos. En esos juegos que desafortunadamente están bajando, que tienen aplicaciones de casino que te ofrecen 15, $20 para que jugues, con tal de que tengas una tarjeta de crédito. De verdad no hay reglas sobre la edad ni nada de esas cosas. Es sumamente peligroso. Especialmente si, como lo que les dije, si hay ciertos factores de riesgo, predisposición genética, historial de ansiedad y todas esas cosas. ¿Qué es lo que hace que la ludopatía o la adicción al casino sea adictiva? Esto es bien interesante. Cuando una persona está jugando o está apostando, el cerebro de esa persona incrementa la cantidad de adrenalina en su cerebro. Consecuentemente, también incrementa la cantidad de dopamina en su cerebro. Entonces siente un efecto sumamente eufórico y se siente sobreestimulado. Ya después de que acaba la apuesta,
por decirlo así, hay un efecto de endorfinas y dopamina, especialmente si ganó. El problema con eso, señores y señoras, es que la adicción a la ludopatía también implica que hay tolerancia. ¿A qué me refiero con eso? Asumamos que al principio apostas $1 y te crea ese efecto químico, pero después tenés que apostar $5, después tenés que apostar 10, 15, 20 y el efecto empieza a disminuir desde acá hasta acá y vas incrementando tu tolerancia. Es que el problema con el alcohol, la nicotina y otras drogas, lo que los hace adictivos es que eventualmente desensibilizan al cerebro. Una de las cosas que yo les puedo decir es que yo fumé por 10 años. Empecé a los 14 y no dejé de fumar hasta que tenía 24 años. Cuando yo dejé de fumar, en mi vida había sentido el nivel de ansiedad que tenía, porque existe lo que se llama el efecto rebote, que mientras inicialmente, si yo tengo ansiedad, sé que ahora, estadísticamente, yo era mucho más probable a que si fumaba cigarrillos o usaba un vape, me iba a ser adicto a él. Porque lo que te hace la nicotina inicialmente es que hasta cierto punto te reduce los niveles de cortisol y te incrementan los niveles de endorfinas. Entonces te sentís relajado temporalmente, pero eventualmente te va creando un efecto rebote. Ese efecto rebote es que si yo tenía los niveles de ansiedad acá, porque soy ansioso, y asumamos una persona que no tiene un desorden de ansiedad, está acá. Después de 10 años, ya mis niveles de ansiedad no están acá, están acá. Entonces, dejar de fumar sería mucho, mucho más difícil por el efecto rebote. El alcohol, la nicotina y otras drogas no mejoran, aunque temporalmente se puede sentir que lo hacen, a largo plazo crea, o sea, agrava las enfermedades o las situaciones o las condiciones mentales que alguna persona puede tener. Entonces, bueno, eso les quería hablar sobre. Y bueno, ya volvemos. Yo sé que me pasé un poco de tiempo, pero se lo voy a pasar de vuelta a Michelle. Al menos que Michelle haya algo que quiera que cubra, que no he cubierto. No, todo muy bien. Vamos a darle primero que nada un aplauso a Eduardo Torres por toda esta presentación que nos hizo. Muchísima información, grandes temas que pensar y me gustó cómo lo hizo de una manera muy práctica, abriendo su corazón y también basado en la ciencia. Entonces, ahora papás y mamás, cuidadores, abuelitos, tías, tíos, vamos a hacerle las preguntas a Eduardo. Algunos de ustedes seguramente han de estar pensando muchas cosas, pero anímese a preguntar. Tenemos aquí no solo al experto, sino Eduardo, esta es su área de experiencia, pero también es padre, pero también es latino, igual que nosotros y nosotras. Entonces, podemos hacer una muy buena conversación. Yo voy a empezar con una pregunta que nos mandaron, Eduardo, que es Ujú, justamente con esto que usted mencionó de la edad de primer contacto, que es a qué edad empieza un joven o chica o jovencita a estar en contacto con la sustancia o consumir el alcohol, el cigarrillo, empieza con el teléfono, etcétera. La pregunta es, ¿a ujú. qué edad es recomendable que tengamos la conversación con nuestros hijos de, mira, hay algunas sustancias que no te hacen bien? Ujú, ujú. Gracias, Michelle. Yo creo que lo más importante, Michelle, es que es relevante empezar a tener esa conversación lo más antes posible. Pero cuando tenés esa conversación, también es muy importante, Michelle, que esa conversación esté centrada o focalizada en la salud y nunca hablarle a un adolescente en términos binarios, o todo o nada, o que las drogas son malas y el alcohol, sino que, hey, aprendí ahora, o sea, ahora es un perfecto ejemplo donde puedes empezar a tener esa conversación. Aprendí ahora de que si una persona empieza a tomar o a usar sustancias a una edad temprana, incrementa el riesgo de dañar su cerebro. Ya ahí lo que estás haciendo es que estás cambiando el paradigma a básicamente centrando la conversación en una conversación que está basada en la salud, no necesariamente en normas o creencias culturales, porque ahí es bien difícil emitir opinión y otra opinión.
Y es en nuestra casa lo que recomendamos es posponer el uso lo más que puedas y ser claros como padres y tener múltiples conversaciones. Es que lo más importante, Michelle, es que una conversación de prevención no es una conversación de 60 minutos, sino que son 60 conversaciones de un minuto que deben de transcurrir en su normalidad, por decirlo así, en la cotidianidad del día a día. Vamos a repetir eso de nuevo para que se nos grabe a todos. No es una conversación de 60 minutos, sino 60 conversaciones de un minuto en todas partes. Mire, como los papás y las mamás están diciendo que eso les resonó. Y tenemos aquí un comentario de la señora Tatiana que dice, quizás pese a todo lo externo, tener límites para con los chicos es lo más acertado, pero también hay veces que en la cultura de Hispanoamérica se tiene la tendencia a decir que pues mejor lo pruebe en la casa junto con los padres en un entorno de confianza. Sí. Entonces no importa que esté tan chico, ¿no? Porque pues está con nosotros y ella cree que ese es un patrón a romper. ¿Qué piensa usted de eso, Eduardo? Me encanta, Michelle. Me encanta lo que la señora Tatiana puso. Creo que es, y insisto en una cosa, Michelle, eso no te hace un mal padre de familia, sino que mis papás pensaban lo mismo también. Simple y sencillamente son creencias culturales que son transmitidas de una generación a otra, porque nadie nunca ha sufrido un trastorno adictivo o algunas veces se cree que no hay necesidad de romperlas. Pero me encanta porque lo que te muestra la data, aquí es donde decimos el dato mata relato, es que los jóvenes cuyos papás son increíblemente permisibles alrededor del alcohol, asumen de que, le voy a enseñar a tomar a mi hijo para que cuando salga con los amigos a la fiesta va a poder tomar normalmente. Pero lo que te dice la data, Michelle, es que usualmente no toman igual cuando están con sus amigos. Hay dos tipos de padres de familia cuyos hijos tienen una tendencia a tomar en mayor escala. Y esos son los padres que son increíblemente permisibles, como lo que la señora Tatiana dijo, o los padres que son padres helicópteros, que les prohíben todo y no tienen esa conversación, que son como autoritarios en su manera de parent, por decirlo así. Están en el lado opuesto del espectro. Usualmente la solución siempre está en el medio, por decirlo así, en tener esa conversación, en estar involucrados en la vida de tu hijo y en reemplazarles y en proveerles información para mejorar su vida. Yo le doy, o sea, tengo mucho agradecimiento de que, bueno, tal vez yo sufrí las consecuencias de una adicción, pero mis hermanos no, y mis hijos nunca lo van a tener que ver, porque ya me siento empoderado con información para poder empezar a tener estas conversaciones que he empezado a tener desde que tienen 8 años. No necesariamente en el contexto de alcohol, nicotina y otras drogas, pero hablándoles sobre establecer límites, sobre cómo decir que no. Usualmente algunas veces tendemos a pensar de que van a saber decir que no, pero eso les podemos enseñar a cómo decir que no. Muchas gracias, Eduardo. Gracias Tenemos a ti. aquí otra pregunta que dice, ¿cómo saber si viene genéticamente predispuesto alguno de nuestros hijos? Por ejemplo, el caso de esta familia, papá consume alcohol regularmente, pero mamá no. Gracias, gracias a... ¿puedo preguntar el nombre de la persona o...? Sí, dice aquí Liz Ah, y Jesús, entonces supongo gracias. que es Liz. Ajá. Ok, gracias Liz. Creo que desafortunadamente hasta ahora en día no existe todavía un biomarker, un identificador genético para decir, si tenés predisposición genética o no. Mi recomendación es que si sabes de que hay un familiar directo, es decir, un padre de familia, una mamá o un papá que ha tenido un problema con el alcohol, que toma mucho, es mejor asumir bajo una abundancia de precaución de que posiblemente sí existe una predisposición genética a la adicción. Especialmente eso se ve claramente, digamos, si hay un papá, hay un abuelo o hay un tío abuelo, o sea, ya viene de muchas generaciones, por decirlo así. Y ojo, no solo es alrededor del alcohol, hay algunos comedores compulsivos, gente que es ludópata, que es adicta al casino, que pierde mucho dinero. Esas son psicopatologías que son consideradas adictivas también, por decirlo así. Da un poquito de nervio saber eso de la predisposición genética, Eduardo. ¿Cómo podemos
recibir toda esta información que usted nos está diciendo, como decía, dato mata relato, ¿no? O Ah, sea, sí. como nos basamos, o sea, nada de dicen, de rumores, sino basado en datos. ¿Cómo podemos apoyar a nuestros hijos, tener estas conversaciones y todo, ahora sabiendo que pueden tener esa predisposición o que puede estar entre nosotros sin sentirnos pues no sé, en esta época sobre todo donde hay tantas cosas a nuestro alrededor que nos están angustiando por lo que pasa en el país, por el fin de año, por lo que sea, ¿cómo podemos ir hablando de estos temas sin sentir desesperanza, sino al contrario, sintiéndonos como que como papás tenemos soluciones o esperanza en la mano? Mm, Gracias, gracias, Michelle. Creo que hay varias cosas que tienen mucha influencia, que influyen muchísimo, y eso es de que nunca hablamos en términos finales, sino que si tenés una predisposición genética, eso no significa que tu hijo o tu hija va a caer en un trastorno adictivo y que ya estuvo, para nada. Con la concientización de la información científica que está basada en la salud está diseñada para proteger a las personas. Miren, les doy otro ejemplo. Mi papá es sobreviviente de cáncer. Mi papá también tiene una piel que, o sea, le han salido porque, porque se asoleó de joven, porque en aquel entonces nadie usaba protector solar. Yo desde los 10 11 años siempre me dijeron protección solar porque en tu familia existe la probabilidad del cáncer de piel. Es mucho más probable en tu familia. Michelle, yo me he hecho protector solar religiosamente. Hago hincapié, sí, totalmente. Hago mención de eso, Michelle, porque con ese poquito pedazo de información posiblemente he decrecido mi riesgo a que me dé cáncer de piel, por decirlo así. Ya a mis 40 años nunca me han quitado algo que ha sido maligno en la piel, por decirlo así, porque me he protegido, porque me han concientizado con información que está basada en evidencia científica. Esa es la diferencia entre saber, lejos de sentirnos que estamos, uy, ¿qué vamos a hacer? Sino que usemos esa información para mejorar la vida de nuestra gente. Porque me encanta la pregunta, Michelle, porque lo que vemos también, especialmente en nuestras comunidades latinoamericanas que están radicadas en Estados Unidos, es que usualmente tenemos incidencias de las más altas de consumo excesivo del alcohol. Entonces, ahora empezar a cambiar ese paradigma es por medio de la concientización de información, de empezar a reemplazar esas normas culturales. Muchas gracias, Eduardo, porque creo que esa es una pregunta que se nos está quedando Ah, para los padres y aparte me encanta cómo están participando aquí. Esa es la idea, que tengamos una plática. Am, Alguien más nos dice, con base en los tipos de padres que usted mencionó, los que son más autoritarios o más abiertos, ¿qué nos recomienda como papás con nuestros hijos para abordar los permisos y que conozcan el tema de las adicciones? Muy buena, muy buena pregunta. Em, una de las cosas, Michelle, que se recomienda es, ok, no se trata de prohibirle, pero se trata de tener esas conversaciones frecuentemente con ellos. Y la otra cosa que es muy importante, ofrecerles una salida. No siempre tienen que ir a la fiesta. Hay algunas ocasiones en las cuales no quieren ir a la fiesta, por decirlo así. Y básicamente, al no querer ir a la fiesta, les dices, bueno, quédate aquí, te pido una pizza o te pido algo de comer, o sea, reemplazar esos comportamientos, por decirlo así, con alternativas, que algunas veces los jóvenes sienten mucha gratitud porque también sienten presión, como que si tienen que ir porque tienen que ir. La otra cosa, que si van a la fiesta y se sienten incómodas o incómodos, que te pueden hablar y que los vas a ir a traer y que no los vas a interrogar. Todas estas son estrategias de mitigación de riesgo. O sea, no hay un silver bullet, por decirlo así, pero si empezamos a practicar y ser proactivos en la vida de nuestro hijo o hija, te crecemos esa susceptibilidad de las circunstancias que sean adecuadas para que tomen mucho o se pasen de tragos. Y lo otro,
siempre estar pendiente de la hora que llegue. Muchos padres de familia que he oído que me dicen, sí, es que no me di cuenta porque me dormí y fue hasta la 10ª vez que una vez ya lo vi vomitando, pero eso pudo haberse sido prevenible si se hubiera quedado despierto uno, si los hubiera olido el alcohol cuando entraron a la casa. No tiene que ser hasta la 9ª, 10ª vez. Lo que estoy hablando aquí son de patrones proactivos, de mitigación de riesgo. Proactivo significa que Ujú. nos adelantamos a lo que puede pasar, como que es nuestra manera sí, como de tomar cartas en el asunto en vez de solo reaccionar. Sí, La sí. señora Tatiana retoma y dice que quizás aprendiendo sobre los entornos de nuestros padres, abuelos y otros familiares nos pueden dar un indicativo si alguno de nuestros hijos puede tener esa propensión y eso nos ayuda a aprender más y a saber cómo guiar y tener las conversaciones con los chicos, que ese es justamente ir un paso adelante y Me guiar. encanta. Y tenemos un comentario anónimo que dice, el uso de drogas y alcohol están a nivel epidémico en los adolescentes. Las escuelas, sabiendo esto, no hacen lo suficiente para normalizar este comportamiento. ¿Qué pueden hacer ellos, o sea, la escuela y los padres en conjunto, para evitar el uso constante en las escuelas? Básicamente puedo apreciar de dónde viene ese comentario, porque sí, usualmente lo que se ha visto en los colegios es que con el uso del vapo, eso ha desproporcionalmente afectado el uso adentro de los colegios. Insisto en que una de las cosas que funciona es como padre de familia tener esa conversación. Yo insisto en una cosa, su rol como padre de familia es más importante que cualquier otro rol, porque lo que también te dice la data es que los jóvenes, cuando van a tomar una decisión sobre si van a tomar o usar una sustancia, lo primero que consideran es la actitud o la percepción de riesgo del padre de familia. Si ellos sienten que ustedes se van a sentir decepcionados o decepcionadas, es muy probable que no lo hagan. Y incluso por eso es la importancia de tener esa comunicación y ser proactivos en decirles, en nuestra casa, porque esto estamos hablando de un motivo de salud, lo que recomendamos es que aquí no puedes tomar, porque tu cerebro está en riesgo. O sea, la importancia y la relevancia de seguir teniendo esas conversaciones. Para la persona que escribió eso, muchas gracias, porque es una de las cosas que vemos también que muchos colegios nos preguntan, ¿qué más podemos hacer? Pero ahí es donde la importancia de seguir teniendo esas conversaciones con tus hijos y con tus hijas. Gracias, Eduardo. Vamos a dar unos minutitos más para sus preguntas y después vamos a ir cerrando. Em, de nuevo, con respecto al tema de las escuelas, la persona anónima dice, he tenido esas conversaciones, pero el acceso está en las escuelas. Y puedo yo añadir que todos los distritos escolares tienen su mesa directiva que se reúne cada 15 días y los padres tienen un espacio y un momento para ir y hablar. Entonces, todas las decisiones que se toman con respecto a qué sí puede hacerse o no en las escuelas, que son las llamadas políticas, se toman en esas juntas. Entonces, cualquiera de los padres que estén aquí, los invito ya sea a nuestro distrito escolar aquí en Redwood City o en la parte del mundo donde nos escuchen, que vayan a donde se están tomando las decisiones de las escuelas en lo más arriba que puedan Ujú. para poder solicitar que si hay factores de predisposición, cómo se puede unir esto para prevenir a sus estudiantes. Ujú. A ver, tengo otro comentario. Eduardo dice, ¿cómo controlar la compulsión a comer y comer en el adolescente por ansiedad? Gracias, creo que es una muy buena pregunta. Me encanta la pregunta también, Michelle. Creo que en algunas ocasiones existe lo que se llama, especialmente en la adolescencia, un condicionamiento. A ver, el cerebro del adolescente, solo les quiero proveer esta visualización, es como la plastilina. Entonces, tú tienes la plastilina, la abrís, la plastilina es súper moldeable, la moldeas basado en los hábitos de la cotidianidad del día a día.
Cuando te haces un adulto, ya la plastilina se seca. Entonces, hay un refrán que dice, no le puedes enseñar a un perrito que está viejito a trucos nuevos. O sea, no es que no le puedes enseñar, pero es mucho, mucho más difícil, por decirlo así. Algunas ocasiones, lo que pasa es que ciertas comidas, como el azúcar o las comidas altas en grasas, en algunas ocasiones tienen el mismo efecto neuronal que algunas otras sustancias. Especialmente con la gente que tiene predisposición genética a la ansiedad, se ve que son mucho más compulsivos alrededor del tema. Pero eso se puede mitigar haciendo ejercicios prefrontales. ¿A qué me refiero con eso? Cuando estás hablando de hacer ejercicios prefrontales del lóbulo frontal, algunas veces lo que tenés que hacer es antes de comer que se tomen un vaso de agua. Eso ayuda mucho a decrecer los niveles de grelina, es una hormona que está relacionada a hacerte a que tengas hambre, y también caminar por 5 minutos. También reservar, no tener comidas altas en azúcar o grasas y que estén snacking, por decirlo así. También tener tiempos estructurados de comida y de que ellos, si sienten ansiedad de querer comer, hablarles un poco sobre la ansiedad, de que se han dado cuenta, digamos, que por esta charla, que hay algunos comportamientos compulsivos, como el comer compulsivamente, que vienen de la ansiedad, que si sienten un truco que yo uso, porque yo soy comedor compulsivo también, es que cuando yo me dan ganas de comerme la galleta Oreo, camino por 5 minutos y después decido si me las como o no. Pero usualmente, yo, porque he tenido problemas de adicción, usualmente ya cuando me siento ansioso, me levanto automáticamente y voy al pantry a buscar las galletas, a buscar el azúcar. Pero la sustitución del comportamiento me ha costado mucho. Pero para una persona joven es mucho más fácil de que si quieren comer azúcar, que caminen por 5 minutos, que piensen, que cuenten hasta 10, que practiquen meditación. O sea, las alternativas en comparación a comer compulsivamente son sumamente importantes. Hay muchas aplicaciones que te ponen música, que te ponen todas esas cosas que de verdad mitigan eso también. Muchas gracias, Eduardo. La señora Aro quería hablar, entonces le voy a permitir el micrófono y ya estamos a punto de terminar. Señora Aro, si quiere hablar, quítese el microfonito y puede hablar. O si no, nos puede mandar su preguntita. Seguramente nos va a mandar su pregunta después y en todo caso yo se la hago llegar, Eduardo. Em, ¿Ok? Voy a poner aquí en el chat una organización en la ciudad de Redwood City que se llama el Centro de la Libertad y que es un centro de prevención de adicciones y de rehabilitación también. Y eh, completamente gratis para las familias que nos están escuchando y también invitando a las familias en cualquier parte del mundo donde estén a que se acerquen a sus centros comunitarios donde seguramente hay recursos similares. Ya para cerrar, Eduardo, ¿algunas últimas palabras que nos quiera regalar el día de hoy después de esta presentación y de la gente que estuvo tan activa? Que eso les agradecemos de corazón, que le den forma y energía a este foro de padres en español. Adelante, Eduardo, para despedirnos. Gracias, Michelle. Solo que sigan teniendo esas conversaciones. Ustedes como padres de familia, los quiero dejar con un mensaje y ese es un mensaje de empoderamiento. Ustedes tienen una influencia significativa en la vida de sus hijos. Sustituyamos esas normas culturales. Ya tenemos la información. Usémosla para mejorar la vida de nuestros hijos y de nuestras generaciones, de nuestras futuras generaciones. Así que gracias también por cómo participaron. He quedado sorprendido en una audiencia de solo 12, 13 padres de familia. Les agradezco mucho su tiempo y mucho su engagement en este conversatorio. Así que gracias, muchas gracias. Y pues yo sé que todos estamos pasando por momentos difíciles, especialmente con la coyuntura actual y todo, pero adelante, las drogas y el alcohol no son la solución. Así que muchas gracias, gracias.
Gracias a Eduardo Torres de Caminos de Prevención por haber estado aquí. Gracias también al Distrito Secuoya del Cuidado de la Salud, al Distrito Escolar de Redwood City, al Distrito Secuoya Unificado de Preparatorias y a The Parent Venture. Señor Aro, ya vi su pregunta, se la voy a hacer llegar al señor Torres para que la tenga y se la responda aparte. Y agradecerles de corazón por haber estado el día de hoy, a Eduardo Torres y a todos ustedes que nos regalaron su tiempo, su atención, sus preguntas, sus reacciones y todo. Soy Michelle Remont, soy el enlace de la comunidad de atención a padres del Distrito Escolar de Redwood City y les deseo que pasen una linda tarde. Gracias por estar aquí hoy. Gracias, muchas Adiós. gracias. Feliz noche a todas, todos. Adiós.